El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir nuevamente de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta hora vamos a leer en nuestras Biblias en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 10. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 10. Y a su palabra dice: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. En esta oportunidad quiero hablar bajo el tema sin miedo al éxito. Esa es una frase que últimamente nosotros vemos en las redes sociales y que denota de personas que están dispuestas a asumir riesgos no sabiendo si el resultado va a ser positivo o va a ser negativo. Pero ellos ponen todas sus fuerzas en realizar las acciones y creyendo que al final las cosas van a salir bien. En el caso de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya no es que vamos a ir a la aventura, sino que guiados por el Señor podemos hacer que las cosas en nuestra vida sí tengan éxito. En este caso, es bonito leer lo que dice el versículo 7, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y hay quienes toman este versículo como base para emprender diferentes situaciones, diferentes proyectos, diferentes actividades. Pero llega el momento en el cual los resultados no son los esperados y caen en tristeza, caen en frustraciones, caen en desesperaciones y muchos se alejan de Dios. Lo que pasa es que sacamos del contexto esta parte. Si bien es cierto, Dios se lo dice a través del profeta Samuel a Saúl, el primer rey de Israel, para hacer un poco de paréntesis y memoria. El pueblo se acercó a Samuel, que era el juez de Israel, y le pidió un rey como los demás pueblos. En este caso, él se entristece y le dice: Dios, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero escúchalos. Y dice que Dios les provee un rey, el cual es Saúl. En ese caso, se pierden las asnas de su padre y Saúl va en búsqueda de ellas y llegan donde está, o va donde Samuel para que él le pueda decir dónde están. Pero cuando llegan, lo unge como el primer rey de Israel. Ahora, en esta situación, él empieza a decir lo que va a acontecer después que se despida de él. Y en este caso, dice que le da ciertas instrucciones de cosas que le van a pasar. Y le dice el versículo 7, como le digo, que cualquiera quisiera escucharás lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Pero hay una condicionante en el versículo 6 y dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La condicionante para gozar en este caso del favor de Dios es ser mudados en otros hombres. Recordemos 3 cosas. Misericordia es darle a la persona lo que no merece. Y es lo que dice la Biblia que Dios nos da cada mañana. Dice: nuevas son sus misericordias. Cada mañana Dios derrama de sus misericordias sobre nosotros. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
¿Por qué? Porque no recibimos lo que merecemos de acuerdo a lo que hacemos. Pero también está la gracia de Dios, la cual se derramó en la cruz del Calvario cuando el Señor entregó su vida en rescate por nosotros. Y pues cada uno de aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos gozado de esa gracia, en el cual pues había un lago de fuego esperándonos que ardía con azufre a cada una de nuestras vidas. Sin embargo, ahora no es de esa manera. Pero otra cosa es caminar bajo el favor de Dios. Es decir, que toda cosa que hagamos, que emprendamos, sea bendecido. Lo que vivió, y podemos decir más claramente, la vida de José. Porque José dice que todo lo que José hacía era prosperado porque Jehová estaba con José. Y eso nosotros lo vemos en la Biblia. Es más, aun cuando es vendido por sus hermanos y va a parar a la casa de Potifar como esclavo, la casa de Potifar comenzó a ser bendecida a causa de José. Y eso pasa cuando hay alguien con el favor de Dios. Y no importa en el lugar donde esté, allí Dios está con él y es bendecido y es de bendición. Posteriormente es puesto en la cárcel injustamente, pero aun cuando había llegado a lo más profundo, a la cárcel, ahí también estaba el favor de Dios. Porque dice que entonces todo lo que José hacía era prosperado porque Jehová estaba con José. Entonces aquí rescatamos una situación. Primero, gozar del favor de Dios no significa que también a nuestro alrededor todo va a marchar bien. Lo que sí pasa cuando gozamos del favor de Dios es que en el lugar en el que estemos, Dios va a estar con nosotros y seremos prosperados. Y tanto es así que después de que va a parar a la cárcel injustamente, de ahí lo único que José experimenta es ascensos. Porque de ahí es elevado hasta ser el gobernador de la tierra de Egipto, el segundo en la tierra de Egipto. Y aquellos que lo difamaron, aquellos que dijeron mal contra él, hoy se tuvieron que arrodillar ante él. Gozar del favor de Dios, le digo, es que todo nos salga bien, no importando aún cómo pueden estar nuestras situaciones externas. Daniel también menciona que fue otro que gozó del favor de Dios. Tanto es así que estuvo en la corte real por aproximadamente 4 reyes. Siempre estuvo ahí. Desde que ascendió a la corte real estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con Daniel. Y aun cuando fue a parar al foso de los leones injustamente, Jehová estuvo con Daniel en ese lugar. Entonces la situación acá dice que primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios y ser mudados en otros hombres. Por eso dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12 que debemos de renovar nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento debe ser transformado. Dice el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga bien el 2. No os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, a la situación que estamos viviendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Para entender o comprobar, dice, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, hay que ser transformados en nuestro entendimiento. Y el ser transformado en nuestro entendimiento nos va a permitir que nosotros no nos arraiguemos a las cosas de este mundo. Empezamos a entender que las cosas, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Para gozar del favor de Dios, nuestro entendimiento debe ser transformado. Debemos de ser mudados en otros hombres. Para ello, tenemos que entregar voluntariamente todo nuestro ser a Dios. Tenemos que entregarnos completamente al Señor.
Pero hay otra situación importante también que nosotros debemos de hacer y es a través de la cual nuestro entendimiento es transformado. Porque sin ello, nuestro entendimiento sigue siendo el mismo. Dice en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, oiga bien, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, dice ahí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado en lo que emprenda? Entonces debes ser guiado por la palabra de Dios. Hay quienes han desviado un poco esta parte y dicen, es que yo no siento hacer esto. Recuerda una cosa, la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. Y dice, si su corazón no lo reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Y si su corazón os reprende, mayor que su corazón es Dios. Es decir, no tenemos que confiar mucho en el sentir, como en el hecho de lo que en la palabra de Dios está escrita, que es la profecía exacta. Entonces, por eso aquí le dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que en la palabra de Dios dice. Y entonces, dice, te prosperará, ¿verdad? Todas las cosas, prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al meditar en la palabra de Dios, cuando hablamos meditar es qué Dios me quiere decir a mí en esta porción. No es que Dios le quiere decir a fulano, a sutano, a mengano. Es que Dios me quiere decir a mí en esta porción. Y al hacerla nuestra, a ser hacedores de la palabra, va a ser nuestro entendimiento transformado. Y al ser nuestro entendimiento transformado, al orar a Dios pidiéndole que nuestro hombre interior también sea fortalecido con poder en su Espíritu Santo, también vamos a ser mudados en otros hombres. Ya no vamos a ser los mismos, sino uno guiado por la palabra de Dios. Por eso dice que las cosas nos van a salir bien, porque ya no nos vamos a dejar guiar por emociones, ya no nos vamos a dejar guiar por lo que sentimos, entre comillas, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y por eso obtendremos la bendición, el favor de Dios. Dice también algo con respecto a esto el Salmo 1. El Salmo 1 dice lo siguiente. Oiga bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hago un punto aquí. Pregúntese. ¿Todo lo que emprende es prosperado por Dios? Si usted me dice sí, gloria a Dios. Si usted me dice no, veas lo que dice el versículo 2. Si en la ley de Jehová está su delicia. Si lee la Biblia. Si no la lee, ahí está la respuesta. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este caso dice un árbol plantado junto a corrientes de agua es un árbol que siempre está recibiendo nutrientes, siempre se está alimentando. Eso significa meditar en la palabra de Dios, estarse alimentando. Y al alimentarse de la palabra de Dios dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Recordemos que la buena tierra produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la mala tierra es cuando la semilla cae en pedregales, en espinos, etc. junto al camino. Si queremos ser buena tierra, si usted ya está dando el 30%, siga meditando en la palabra de Dios, siga orando, siga su disciplina espiritual y en su momento va a dar el 60. Siga haciendo lo mismo y en su momento va a dar el 100. Pero empiece
a ser buena tierra. Y la buena tierra es aquella que hace la palabra de Dios. No solo la escucha, la hace. Porque dice que si solo la escuchamos y no la hacemos, somos oidores olvidadizos y nos engañamos a nosotros mismos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que gocemos de su favor. Pero para eso debemos de meditar en su palabra. Para que ésta haga una transformación en nuestras vidas. Para que seamos mudados en otros hombres y mujeres. Para que seamos llenos de su Espíritu Santo. Y entonces ya no seremos guiados por viento, ya no seremos guiados por emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por el dulce Espíritu Santo de Dios. Porque en su sentir, cuando Samuel vio a Eliab, el hermano mayor de David, dijo: delante de Jehová estás ungido. Pero Dios le dijo: no, no es ese. Yo no miro lo que mira el hombre. Y ese es un ejemplo de que muchas veces nos podemos llevar por la vista, pero Dios mira lo que el hombre no mira. Dios mira el corazón, mira lo más profundo de nuestro ser. Así que es necesario que cada uno de nosotros, para ya no cometer errores, para que todo lo que hagamos sea prosperado, pues entonces empecemos a ser personas que mediten en la palabra de Dios y que la cumplan, para que todo nos salga bien, para que ella nos guíe. Si usted no sabe qué hacer, en la palabra de Dios está qué hacer. Pero si no la leemos, no sabremos qué nos dice, cómo caminar bajo el favor de Dios. Así que vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te damos adoración, oh Dios, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, en esta hora, oh Dios, glorificándote en cada una de nuestras mentes, nuestros corazones. Oh Dios, pon en nosotros el querer y el hacer, oh Dios, de buscar de tu palabra, de leerla, Señor, de meditar en ella. Que seas tú poniendo el querer y el hacer, oh Dios, de nuestras vidas, Señor, de poner en práctica tu palabra para que nuestros caminos sean prosperados, para saber y dirigirnos por el camino correcto. Te adoramos, oh Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, oh Dios, que seas tú, Señor, sanando a los que están enfermos, proveyendo para las necesidades de los que pueden tener algún tipo de necesidad, Señor, en su hogar. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendiciendo, Señor, y dando sabiduría a nuestras autoridades para guiar a tu pueblo. Oh Dios, tanto seculares como eclesiásticas. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias y te bendecimos, oh Dios. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.